Listo, pues bienvenidos a nuestro podcast. Continuamos con el capítulo 6 del libro ¿Por qué fracasan los países? Bueno, pues en este libro el autor nos presenta una de las razones más importantes por las cuales muchos países en desarrollo pues no logran alcanzar el proceso tanto económico y social. Vamos a hablar sobre el distanciamiento entre pues, las élites políticas y económicas y pues el resto de la población. Listo, para discutir este tema tengo el placer de contar con dos expertos en la materia. El primero es Daniel Esteban Olmos Hernández, quien es economista y politólogo, y también la economista y financiera Nora Isabela Campo Orozco. Les doy la bienvenida a nuestros invitados. Gracias por invitarnos, es un placer estar aquí. Sí, claro, también estoy muy emocionada de ser parte de este panel y sé que vamos a tener una gran discusión. Muy bien, comencemos. El distanciamiento es un tema muy interesante y pues como lo hemos visto en el libro, ha sido una causa importante del fracaso económico de algunos países. ¿Podrían explicar en sus propias palabras lo que significa el distanciamiento? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el distanciamiento se refiere a la desconexión que se produce entre las élites políticas y económicas y el resto de la población en los países en desarrollo. Esta desconexión se puede traducir como en una falta de comprensión y consideración de las necesidades y también de las demandas de la población, pues por parte de las élites. Claro, esto también puede tener graves consecuencias en el desarrollo económico y también social de un país. Y cuando las élites no tienen en cuenta las necesidades de la población, las políticas y las decisiones que toman, pues pueden no estar alineadas con los intereses de la mayoría y pueden perpetuar la desigualdad y la exclusión. Interesante. ¿Podrían darnos algunos ejemplos históricos donde el distanciamiento ha llevado al fracaso económico? Claro que sí, mira. Venecia es un caso muy interesante y lamentable al mismo tiempo. Una ciudad que fue en algún momento una potencia económica y militar en Europa, pero que actualmente es más conocida como una ciudad turística y un museo al aire libre. Empecemos con la historia de Venecia, convirtiéndose en una ciudad rica y poderosa gracias a su economía e instituciones inclusivas. La ciudad creció rápidamente y alcanzó su mayor población más o menos para el año de 1330. La comenda, una innovación contractual que permitía la inclusión de jóvenes emprendedores sin capital en el comercio, fue una de las principales razones de la expansión económica de Venecia. La inclusividad económica y el ascenso de nuevas familias a través del comercio obligaron al sistema político a ser más abierto todavía. Instituciones económicas y políticas inclusivas empezaron a trabajar conjuntamente en Venecia, generando que la ciudad lograra amplios privilegios comerciales en Constantinopla en 1082. Pero esta creciente prosperidad económica de Venecia, respaldada por sus instituciones inclusivas, creó como tal una tensión y competencia en la élite veneciana. La élite establecida trató de mantener su poder político, que sentían amenazados por cada nueva ola de jóvenes emprendedores que se hacían ricos a través de la comenda o de otras instituciones económicas similares, cerrando el sistema a los nuevos candidatos. Por eso se impuso una cerrata política que establecía que solo los miembros de las familias nobles existentes podían unirse al Gran Consejo. El Gran Consejo también adoptó una cerrata económica, prohibiendo innovaciones que habían hecho rica Venecia y monopolizando las principales líneas de negocios para la élite reducida. Esta transformación hacia una sociedad extractiva marcó el principio del fin de la prosperidad veneciana. Otro ejemplo también fue la antigua Roma. Fue una de las grandes potencias mundiales de la antigüedad, gracias a sus instituciones políticas y militares, pero también a su capacidad para asimilar y adaptar sus ideas de otras culturas. Durante la República Romana, el poder político residía en los terratenientes ricos de la clase senatorial, pero el sistema de controles y equilibrios repartía el poder ampliamente, aunque no todos los ciudadanos tuvieran la misma representación debido al voto indirecto. El éxito económico inicial de Roma se basaba más que todo en instituciones inclusivas que se hicieron más extractivas con el tiempo, debido al cambio de la república al imperio. A medida que continuaba su expansión por el Mediterráneo, Roma experimentó una gran entrada de riquezas. No obstante, la mayoría de este botín se quedaba en manos de pocas familias de rango senatorial, lo que aumentó la desigualdad entre los ricos y los pobres. Durante la riqueza romana, ya con una economía extractiva,
Los senadores obtenían su riqueza gracias al control sobre las provincias lucrativas y sus enormes fincas en Italia, donde trabajaban grupos de esclavos capturados en las guerras contra Roma. Las tierras de estas fincas solían ser de soldados ciudadanos que luchaban con el ejército cuando era necesario y volvían a sus parcelas. Con el tiempo, este modelo dejó de funcionar y muchos soldados quedaron endeudados y pues sin tierras, lo que hizo que muchas parcelas fueran abandonadas gradualmente y absorbidas por las fincas de los senadores. Esto más tarde provocó un aumento sin precedentes en la brecha entre ricos y pobres, lo que desencadenó tensiones que llevarían a los ciudadanos romanos a rebelarse y enfrentarse a la aristocracia romana con respuestas a estas injusticias. Tiberio Graco, quien fue un tribuno plebeyo, propuso una reforma de tierras para redistribuir tierras públicas ilegalmente ocupadas y repartidas a ciudadanos romanos sin tierras. Esto provocó la oposición de los senadores que bloquearon la implantación de estas reformas durante un tiempo. Tiberio Graco fue asesinado, pero otros intentaron reformar la distribución de la tierra y otros aspectos de la economía y la sociedad romana. Estas tensiones volverían a aflorar de forma periódica durante el siguiente siglo. Todo esto fue derrocado por Julio César. Derrocó las instituciones políticas que formaban la base de la República Romana al cruzar el Rubicón y tomar el control de Roma. Aunque salió victorioso en la guerra civil que siguió, fue asesinado por senadores descontentos en el año 44 a.C. Tras la victoria de Marco Antonio y Octavio en otra guerra civil, Octavio se convirtió en el único gobernante de Roma, creando el Imperio Romano y estableciéndose como César Augusto. Estos cambios políticos sentaron las bases para el declive de Roma, socavando gradualmente las instituciones políticas inclusivas que habían sido la base del éxito económico de la República. Como resultado, en el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente estaba debilitado económicamente y militarmente, y al borde de colapso. Esta concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos fue un factor importante para producir este distanciamiento entre las élites y la población, generando el principio del declive de la República Romana. Es demasiado interesante notar cómo pues, la desigualdad económica y la concentración del poder pues, en manos de unas pocas élites pueden llevar pues, ciertas tensiones y descontentos en una sociedad. Bueno, en este caso, pues el principio del declive del Imperio Romano. Así es, Paula. Lo que te mencionábamos anteriormente fue el punto de partida para su hundimiento. La pelea de las élites por controlar el poder extractivo conllevó al colapso de Roma por luchas internas y guerras civiles, generando cambios en la estructura del ejército, haciendo que la sucesión fuera imposible. También se eliminó un elemento crucial que garantizaba la representación política para los romanos comunes. La acumulación del poder en el centro hizo que los derechos de propiedad de los romanos corrientes fueran menos seguros. Algunos emperadores capaces como Trajano, Adriano y Marco Aurelio no quisieron abordar los problemas institucionales fundamentales y recrear instituciones políticas efectivas. Siguiendo la línea establecida por la República Romana, quisieron poner instituciones más inclusivas. Claro que sí, Nora. Otro factor que considero importante que se debe mencionar es cómo la esclavitud y la semiesclavitud de los agricultores se convirtió en una constante en todo el territorio romano. Aunque la productividad agrícola era elevada, los tributos eran importantes y el comercio a larga distancia existía. El crecimiento económico no estaba fundamentado en el avance tecnológico ni en la destrucción creativa. Aunque los romanos heredaron algunas tecnologías básicas y crearon otras, como la albañilería, con cemento, las bombas y la rueda hidráulica, la tecnología se estancó a lo largo del Imperio Romano. Los derechos de propiedad se hicieron más inseguros y los derechos económicos de los ciudadanos siguieron al declive de sus derechos políticos, lo que redujo el desarrollo económico y el temor a la destrucción creativa pudo haber frenado el desarrollo tecnológico. Es muy interesante esos ejemplos históricos pues, que ustedes dos nos plantean, y más pues que el declive del Imperio Romano. En base a lo que nos han comentado, fue el resultado de una combinación de factores políticos, económicos y sociales. En base a esto, ¿por qué creen que se produce este distanciamiento entre las élites y la población en los países? Paula, existen varios factores que contribuyen a esto.
En muchos casos las élites políticas y económicas provienen de clases privilegiadas y pues no tienen la comprensión real de las necesidades y demandas de la mayoría de la población. También en muchos países las élites son extranjeras y tienen vínculos estrechos con intereses pues también extranjeros, lo que puede llevar a que las políticas y decisiones estén más enfocadas en satisfacer a estos intereses externos que las necesidades de la población local. Por otro lado, en algunos casos, las élites pueden estar más preocupadas por mantener su poder y privilegios que en abordar los problemas de desigualdad y también la exclusión social. Estos pueden utilizar su poder y recursos para evitar cambios significativos que podrían reducir la brecha entre ellos y el resto de la población. Es importante también destacar que no todas las élites son iguales y pues que también hay ejemplos de élites que trabajan de manera proactiva para abordar la desigualdad y promover la inclusión social. Pero en general, o casi siempre, la brecha entre las élites y la población es un problema que requiere de soluciones políticas y sociales a largo plazo y a un compromiso real por parte de los líderes y élites de un país. Otro factor importante es la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones. En muchos casos, las élites políticas y económicas tienen el control absoluto del poder y no permiten la participación de la población en la elaboración de políticas públicas. Esto puede llevar a que las políticas y decisiones que se toman no reflejen las verdaderas necesidades de la población. Además, en algunos casos, las élites pueden tener intereses contrapuestos a los de la población. Por ejemplo, pueden estar interesados en mantener el status quo que les beneficia, en lugar de implementar políticas que promuevan la igualdad y el progreso económico y social. Listo, pues encuentro algo bastante interesante en los dos ejemplos históricos que nos brindaron anteriormente. Y es como tanto en Venecia como en Roma, el común denominador es una economía que se convierte en extractivista. Genera como un distanciamiento entre la élite política y la población. Bueno, pues partiendo de que el modelo económico de las economías extractivistas y el distanciamiento es común en muchos países en desarrollo. Y sus consecuencias pueden ser devastadoras para la inclusión social y el desarrollo económico, pues a largo plazo. Como se ha venido evidenciando, ¿qué otros ejemplos actuales de economías extractivistas y con distanciamiento conocen ustedes? ¿Y cuáles son como las consecuencias a largo plazo de este modelo económico? Bueno, yo conozco uno y es en Arabia Saudita, donde el poder político y económico está concentrado en manos de la familia real saudí y sus aliados cercanos. La economía del país está basada en el petróleo, lo que les ha permitido acumular enormes riquezas y controlar gran parte de la economía del país. Sí, y esto se traduce en una sociedad altamente segmentada, con una gran brecha entre los ricos y los pobres. La familia real y sus aliados cercanos tienen un control total sobre el poder político, lo que les permite mantener su posición privilegiada y acumular aún más riqueza. Bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el concepto del distanciamiento? Bueno, el distanciamiento se refiere a la separación entre la élite y el resto de la sociedad. Y es precisamente lo que sucede en Arabia Saudita. La familia real, y como dijimos, sus aliados cercanos se han separado de la sociedad en general y han establecido un sistema en el que tienen un control total sobre los recursos y el poder político. Además, el sistema de castas en Arabia Saudita contribuye a perpetuar el distanciamiento. La sociedad está altamente estratificada y los trabajadores migrantes son tratados como ciudadanos de segunda clase. Esto les impide ascender en la sociedad y perpetúa la brecha entre la élite y el resto de la sociedad. ¿Y cómo afecta esto a la estabilidad del país? Bueno, esto a corto plazo, el control político y económico de la familia real saudí ha permitido mantener la estabilidad en el país. Sin embargo, a largo plazo, esto puede ser insostenible de verdad. Una sociedad altamente segmentada puede llevar a tensiones sociales y políticas y el distanciamiento puede impedir el desarrollo económico y la inclusión social. Además, Arabia Saudita se enfrenta a desafíos importantes, como la dependencia del petróleo y la necesidad de diversificar su economía. Si la familia real saudí no logra abordar estos desafíos y reducir la brecha entre la élite y el resto de la sociedad, la estabilidad del país podría verse amenazada. Otro ejemplo más fuerte es el caso que yo creo que todos conocemos y el de Venezuela.
En este país, el poder político y económico está altamente concentrado en manos del gobierno y de las empresas estatales. La economía del país está basada en la producción y exportación de petróleo, lo que ha permitido al gobierno controlar gran parte de la economía del país y acumular enormes riquezas. Esto se produce en una sociedad altamente polarizada, con una gran brecha entre los que apoyan al gobierno y los que se oponen a él. Además, la corrupción y la falta de transparencia han permitido al gobierno controlar gran parte de los recursos del país, lo que ha perpetuado la brecha entre la élite y el resto de la sociedad. La nacionalización de empresas privadas fue una de las políticas más importantes que se implementaron para lograr el objetivo del chavismo de un Estado socialista. A través de la nacionalización del gobierno, tomó el control de importantes sectores económicos como el petróleo que mencioné anteriormente, la electricidad y las telecomunicaciones y pues entre otros. Sin embargo, la gestión estatal de estas empresas no ha sido efectiva y se puede observar con el actual gobierno, lo que ha llevado a una caída en la producción y a una falta de inversión en la infraestructura necesaria para mantenerlas en funcionamiento. Además, el gobierno ha implementado políticas afectando negativamente a la población en general, como controles de precios y cambios en el tipo de cambio. Estas políticas han generado escasez de bienes y servicios básicos como alimentos, medicinas y productos de limpieza, lo que ha llevado a una crisis humanitaria en el país. Por ejemplo, una encuesta sobre el servicio eléctrico en Venezuela realizada en mayo de 2022 por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en 12 de las principales ciudades del país muestra elevados niveles de valoración negativa respecto a la calidad del servicio eléctrico en el mismo. En promedio, un 62% de los encuestados juzgó de forma negativa la prestación del servicio, llevando a alcanzar el 92.9% en San Cristóbal, 77.3% en Maracaibo, capitales de los estados Táchira y Zulia respectivamente. La corrupción también es un problema grave en Venezuela, ya que el gobierno ha utilizado los recursos del Estado para beneficiar a una pequeña élite política y económica, en detrimento del bienestar de la población. Esto se ha visto reflejado en la falta de inversión en servicios públicos, como lo son hospitales, escuelas y transporte público, lo que ha llevado a una disminución en la calidad de vida de la población en general. En resumen, el distanciamiento en Venezuela se debe en gran medida a la falta de instituciones políticas y económicas inclusivas que promuevan la participación y la igualdad de oportunidades para todos. Para sumar a lo que dices, Nora, en cuanto al tema de corrupción, Transparencia Venezuela ha completado una investigación de 5 años sobre la corrupción en Venezuela y ha descubierto que 153 obras públicas están inconclusas o no han comenzado, a pesar de que los fondos públicos fueron desembolsados. La cantidad de dinero invertido, si lo podemos llamar así, durante la Revolución Bolivariana se estima en más de 316.000 millones de dólares, lo que indica una gran malversación de fondos, opacidad y ausencia de rendición de cuentas. Las obras abandonadas incluyen hospitales, escuelas, también conjuntos residenciales y grandes proyectos de infraestructura, como el sistema ferroviario nacional que debería haber abarcado varios estados del país. Ahora, por otro lado, Brasil es otro claro ejemplo donde la corrupción y la desigualdad económica son endémicas. Brasil ha sido catalogado según el índice Gini como uno de los países más desiguales del mundo, con una brecha significativa entre ricos y pobres. También para finalizar el año 2022, el índice de pobreza en Brasil se disparó en 29.4%, siendo el máximo en 10 años. Esto es impactante, en serio. Bueno, ante esto, pues, ¿cómo ha afectado esta desigualdad a la población? Ok, Paula, déjame explicarte. Esta brecha de desigualdad ha generado una serie de problemas sociales y económicos en Brasil. Por ejemplo, el acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos es muy limitado para la población más pobre del país. Además, la violencia y la criminalidad son un problema persistente, especialmente en las zonas más pobres de las grandes ciudades. En cuanto a la política, la élite brasileña ha tenido un papel dominante en la vida política del país.
Por ejemplo, el sistema político brasileño ha sido históricamente dominado por una élite política que ha favorecido sus propios intereses en detrimento de la mayoría de la población. Además, los partidos políticos tradicionales en Brasil han sido históricamente muy débiles, lo que ha permitido a los intereses de la élite económica tener un papel aún mayor en la vida política del país. Esta brecha entre la élite política y económica y la mayoría de la población ha generado desconfianza en las instituciones y ha generado una inestabilidad política en el país. El distanciamiento en Brasil se ha traducido en una falta de representatividad y de acceso al poder político para la mayoría de la población, lo que ha generado una sensación de exclusión y descontento. Es más, déjame decirte algunos datos preocupantes. 75 años es lo que costará a Brasil llegar a los mismos niveles de igualdad de ingresos, por ejemplo, de Reino Unido, si se mantiene el ritmo actual de reducción de desigualdad observado desde 1988. Si comparamos a Brasil con países como por ejemplo España o Uruguay, este está casi 60 y 35 años atrás. Otro dato es que 19 años es lo que tendrá que trabajar una persona en Brasil que cobra un salario mínimo mensual para ganar lo que recibe en un mes un brasileño del privilegiado grupo del 0,1% más rico de la población. Todo esto pues es en base a datos de la OXFAM. Es muy impactante todo lo que pues nos han contado. Bueno, eso me pone a pensar qué impresionante es la riqueza mineral que se encuentra en África. Y pues como esta riqueza podría potencialmente catapultar a muchos países africanos pues hacia la prosperidad económica y social. Sin embargo, lo triste es que la mayoría de los beneficios de la explotación de estos recursos no llegan a las personas en los países donde se encuentran. En cambio, pues estos beneficios suelen ir a los líderes políticos corruptos y empresas extranjeras, dejando a las comunidades locales sin acceso a las oportunidades económicas y sociales que deberían ser como su derecho. Pues podrían dar un ejemplo de un país africano en el que se haya presentado la problemática del distanciamiento, el que las riquezas naturales del país no se traduzcan en beneficios para su población. Claro que sí. Durante décadas, Zimbabue ha estado gobernado por una élite política y económica estrechamente vinculada al partido gobernante. Esta élite ha acumulado enormes riquezas y poder político a través de la propiedad de tierras y la explotación de los recursos minerales del país, como los diamantes. La sociedad está altamente segmentada con una gran brecha entre ricos y pobres, y la mayoría de la población vive en la pobreza. En particular, el presidente Robert Mugabe gobernó el país durante más de 30 años y estableció un régimen autoritario que expropió la propiedad privada, especialmente la propiedad de los terratenientes blancos. Sin embargo, Mugabe murió en 2019 y fue sucedido por Emmerson, quien asumió el cargo con la promesa de reformar la economía y el sistema político. Claro que sí, Nora. En febrero de 2016, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, denunció en una entrevista televisada que el país apenas recibe ingresos de la industria de los diamantes, a pesar de que se creía que se habían ganado más de 15.000 millones de dólares. El ministro de Minas y Desarrollo nacionalizó las reservas de diamantes, ordenando a las empresas internacionales a cesar sus operaciones en el país. Sin embargo, resultó llamativo que Mugabe obviara que el Estado era dueño de al menos el 50% de cada una de las empresas que tienen licencia para explotar en Marangui, la zona con más reservas de minerales en el país. 10 años atrás se había encontrado en esta región rural del este de Zimbabue uno de los mayores hallazgos de diamantes en la historia reciente. Pero en lugar de invertir en la comunidad local, el hallazgo provocó la expropiación de las tierras a manos del gobierno y las compañías mineras asociadas que aportaban la maquinaria. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares y quienes opusieron resistencia fueron asesinados. Las ganancias de la minería fueron a parar directamente a la élite gobernante de Zimbabue y nunca ha habido transparencia en el sector, ni tampoco se ha sabido por cuánto dinero se venden los diamantes o a cuánto ascienden las ganancias totales. Sin embargo, el informe de la organización anticorrupción británica Global Witness aportó pruebas para demostrar lo que hasta ahora eran meras suposiciones. El informe Inside Job de Global Witness analizó la manera en que las principales compañías mineras que operaban en Zimbabue, incluyendo Kusena, Anjin, Jinan, DMC, IMDA, habían ocultado sus finanzas y beneficiarios finales, y cómo los líderes políticos y las fuerzas de seguridad
se habían enriquecido a través de las reservas de diamantes del país. Pero a pesar de estos esfuerzos de Emerson, la estructura de poder sigue siendo muy concentrada en la élite política y económica, lo que ha llevado a un patrón de distanciamiento. La mayoría de la población sigue teniendo dificultades para acceder a servicios básicos y oportunidades de empleo, mientras que la élite política y económica sigue manteniendo el control del país. ¿Cómo ha afectado esta estructura del poder al desarrollo económico y social del país? Bueno, la corrupción y el nepotismo han sido un problema constante en el país, lo que ha socavado el desarrollo económico y social del mismo. Además, la destrucción de la agricultura comercial y la falta de inversiones en infraestructura y servicios públicos han llevado a una reducción de la producción y una crisis económica continua. Y también, aunque se han llevado a cabo algunos intentos de reforma política y económica, la estructura de poder existente sigue siendo muy difícil de cambiar. La polarización política y la falta de transparencia han seguido siendo problemas y la población sigue experimentando una brecha entre la élite y el resto de la sociedad. ¿Cómo se compara esta situación con otros países de la región? Bueno, en comparación con otros países de la región, Zimbabue sigue experimentando una economía más dirigida por el Estado, lo que implica una mayor intervención y control por parte del gobierno. En países como Sudáfrica, se han llevado a cabo intentos de aumentar la inclusión social y económica a través de políticas de discriminación positiva y programas de inversión en áreas empobrecidas. Sin embargo, en el caso de Zimbabue, la estructura de poder y el control político y económico mantenido por la élite política y económica han impedido cualquier intento significativo de reforma. Además, la situación ha sido muy complicada por la pandemia de COVID-19 y las sanciones internacionales que han afectado aún más la economía y la situación social del país. Bueno, en conclusión, hemos tenido una discusión interesante y esclarecedora sobre el tema del distanciamiento. Nuestros expertos han analizado diversos ejemplos históricos y actuales que evidencian cómo estas élites privilegiadas tienden a alejarse cada vez más de la población, generando desigualdad y migración afectando a amplias capas de la población y así generando conflictos sociales y políticos. En muchos casos, esto puede llevar a que líderes políticos y a las élites extractivistas a explotar los recursos naturales, siendo responsables de perpetuar esta situación, a menudo en beneficio propio y en detrimento de la población en general. Quiero agradecer a nuestros expertos por compartir sus conocimientos y experiencias en este tema tan importante y complejo. Esperamos que este episodio haya sido útil y haya generado reflexiones importantes sobre cómo abordar el distanciamiento. Gracias por acompañarnos en este podcast y hasta la próxima. Listo, bienvenidos a nuestro podcast. Continuamos con el capítulo 6 del libro ¿Por qué fracasan los países? Bueno, en este libro el autor nos presenta una de las razones más importantes por las cuales muchos países en desarrollo no logran alcanzar el proceso tanto económico y social. Vamos a hablar sobre el distanciamiento entre las élites políticas y económicas y el resto de la población. Listo, para discutir este tema tengo el placer de contar con dos expertos en la materia. El primero es Daniel Esteban Olmos Hernández, quien es economista y politólogo, y también la economista y financiera Nora Isabela Campo Orozco. Les doy la bienvenida a nuestros invitados. Gracias por invitarnos, es un placer estar aquí. Sí, claro, también estoy muy emocionada de ser parte de este panel y sé que vamos a tener una gran discusión. Muy bien, comencemos. El distanciamiento es un tema muy interesante y como lo hemos visto en el libro, ha sido una causa importante del fracaso económico de algunos países. ¿Podrían explicar en sus propias palabras lo que significa el distanciamiento? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el distanciamiento se refiere a la desconexión que se produce entre las élites políticas y económicas y el resto de la población en los países en desarrollo. Esta desconexión se puede traducir como en una falta de comprensión y consideración de las necesidades y también de las demandas de la población por parte de las élites. Claro, esto también puede tener graves consecuencias en el desarrollo económico y también social de un país. Y cuando las élites no tienen en cuenta las necesidades de la población, las políticas y las decisiones que toman, pueden no estar alineadas con los intereses de la mayoría y pueden perpetuar la desigualdad y la exclusión. Interesante.
¿Podrían darnos algunos ejemplos históricos donde el distanciamiento ha llevado al fracaso económico? Claro que sí, mira. Venecia es un caso muy interesante y lamentable al mismo tiempo. Una ciudad que fue en algún momento una potencia económica y militar en Europa, pero que actualmente es más conocida como una ciudad turística y un museo al aire libre. Empecemos con la historia de Venecia, convirtiéndose en una ciudad rica y poderosa gracias a su economía e instituciones inclusivas. La ciudad creció rápidamente y alcanzó su mayor población más o menos para el año de 1330. La Comenda, una innovación contractual que permitía la inclusión de jóvenes emprendedores sin capital en el comercio, fue una de las principales razones de la expansión económica de Venecia. La inclusividad económica y el ascenso de nuevas familias a través del comercio obligaron al sistema político a ser más abierto todavía. Instituciones económicas y políticas inclusivas empezaron a trabajar conjuntamente en Venecia, generando que la ciudad lograra amplios privilegios comerciales en Constantinopla en 1082. Pero esta creciente prosperidad económica de Venecia, respaldada por sus instituciones inclusivas, creó como tal una tensión y competencia en la élite veneciana. La élite establecida trató de mantener su poder político, que sentían amenazados por cada nueva ola de jóvenes emprendedores que se hacían ricos a través de la Comenda o de otras instituciones económicas similares, cerrando el sistema a los nuevos candidatos. Por eso se impuso una cerrata política que establecía que solo los miembros de las familias nobles existentes podían unirse al Gran Consejo. El Gran Consejo también adoptó una cerrata económica, prohibiendo innovaciones que habían hecho rica Venecia y monopolizando las principales líneas de negocios para la élite reducida. Esta transformación hacia una sociedad extractiva marcó el principio del fin de la prosperidad veneciana. Otro ejemplo también fue la antigua Roma. Fue una de las grandes potencias mundiales de la antigüedad, gracias a sus instituciones políticas y militares, pero también a su capacidad para asimilar y adaptar sus ideas de otras